entidad como de repente la Dirección de Obras Urbanística. ¿Cómo se llama esta? Antes se llamaba DUA, pero ya no se llama así. COAMS, al COAMS. Primero habría que preguntar al COAMS o solicitar un estudio de tierra para garantizar si las condiciones son propicias y construir en dicho lugar. Pero reitero, y ya para terminar, Cherry, todo va a depender de la magnitud de la energía liberada, el epicentro, la duración y probablemente otros factores como la deforestación, etcétera, etcétera, Cherry. Espero haber respondido a tu pregunta, Cherry. Es como quitarte los dedos de los pies, dice Beatriz. Antes de ese temblor ya había habido uno. No que yo recuerde, Pepe. Vamos a ver. Antonio Duffy, aún se sigue construyendo en zonas vulnerables. ¿Qué había arriba de esa colina, de esa cordillera? Pues nada, en realidad. Estaba el accidente geográfico natural, pero reitero, yo fui, ¿cuándo fui? Un año después fui a hacer una fotografía panorámica del lugar y la parte superior de ese tramo de la cordillera completamente achatada, así, achatada, estaba chata. Beatriz dice, sí, se ha construido algunas casas del norte del Boulevard Sur. Margarita, ¿qué parte no entendiste? Sí, hombre. La zona vetada es al sur del Boulevard Sur. Gracias, Beatriz. Pero ya hay gente que vive ahí nuevamente. Sí, miren, es que es un tema muy complejo. Por ejemplo, yo viví una década en la urbanización Nuevo Lourdes y saliendo de Las Delicias hacia la báscula, al lado derecho, había ahí champitas de gente que se habían ido a instalar. Que ni la alcaldía, y eso que te estoy hablando de hace 20 años, que ni la alcaldía ni las autoridades del lugar habían hecho algo al respecto. Es más, en una de esas casas incluso hasta guardaban un vehículo sedán. Hasta que finalmente las fueron a trasladar del lugar. Margarita quizás no vive aquí en El Salvador, porque todos los que vivimos ese terremoto en 2001, dice User, yo estudié geología de ahí, soy ingeniera civil y viví la tragedia, por eso les comento. Muy bien, gracias Beatriz, gracias. Excelente este tipo de aportes que nos está compartiendo Beatriz, gracias, muy amable. Y es de enorme valor, Beatriz, porque, por ejemplo, yo como periodista lo que hago es acudir a las fuentes de información que han brindado resultados o informaciones relacionadas con este acontecimiento, pero tener el punto de vista de una ingeniera civil, no hombre, eso nos ayuda de gran valor. Beatriz, ¿te gustaría que te subiera a la transmisión para que habláramos al respecto? ¿Qué te parece? ¿Te parece, Beatriz, si conversamos y así te subo a la transmisión? Bueno, te voy a mandar la invitación ahí. Oh, no puedo porque tu cuenta es privada. Bueno. Bien. Estudio de suelos, gracias, no de tierra. Muy amable, Beatriz. Un estudio de suelo. Eso es lo correcto. Gracias, Beatriz. Alevosía mental, ¿la misma cordillera pasa por San Marcos o es otra? Es la misma. Así se llama toda la cordillera del... Ya te voy a decir dónde comienza y dónde termina. Dónde comienza y dónde termina la cordillera del Bálsamo en El Salvador. Ahorita te cuento.
Bien, la cordillera del Bálsamo es una cadena montañosa que se extiende por el centro y occidente de El Salvador, paralela a la costa del Océano Pacífico. Es una de las principales formaciones geológicas del país y juega un papel importante en el clima. Inicia la cordillera en el departamento de La Libertad, específicamente en el municipio de Comasagua, donde se levantan las primeras elevaciones significativas al sur del valle de Zapotitán y se extiende hacia el occidente, terminando en el departamento de Aguachapán, en la región cercana a la frontera con Guatemala. Ahí está la respuesta, alevosía mental. El detalle es que casi toda la línea sobre la cordillera está agrietada a causa del terremoto. Nos comparte Elena. Elena, ¿dónde podemos constatar esa información, estimada Elena? Ah, gracias Beatriz. Había una finca entonces en la parte superior. Javier dice, no coincide totalmente con lo que dices. Bueno, pero es que no estamos obligados a coincidir en todo, Javier. Y eso se llama subjetividad. Lo que estoy diciendo no necesariamente significa que tenés que darlo por correcto. Al final, tu subjetividad, es decir, tu proceso de conocimiento, vivencias, etcétera, etcétera, pues es lo que predomina en tu persona como individuo. Y tampoco mi objetivo es obligar a las personas a que coincidan en lo que yo estoy diciendo. Así es que, bien por ello, Javier. Muy bien, gracias Beatriz. Bueno, miren qué excelente la cantidad de información que nos está brindando Beatriz para los que no tenemos mayor conocimiento sobre lo que ocurría en la parte alta de la cima. Ahí estaba la finca La Gloria. Bien, Juanca Rodríguez nos hace ver que las personas que están viviendo en zonas vulnerables es un tema de factor económico. También hay personas que no pueden permitirse vivir en zonas adecuadas, dice. Carlos, ahí está toda la información en la pantalla, Carlos. Ahí dice, mira, Carlos, esto pasó el 13 de enero de 2001 en las colinas Santa Teclas, El Salvador, Carlos. Entonces, don't be panic. Don't be in panic, Carlos. Andrea, ¿y qué tembló ahora? ¿O qué? Tiembla todo el tiempo, Andrea. Todos los días tiembla. Pero no todos los temblores son sensibles. Cuente qué está pasando. Lo que está pasando es que mañana se cumplen 24 años del primer terremoto de 2001 que provocó esa tragedia en las colinas Santa Tecla, tal como señala la información que está en el fondo de la pantalla. Eso es, Beatriz, uno de los factores que influye la vulnerabilidad. En serio, Nick Hot nos comparte que en San Marcos es un cráter de un volcán muy antiguo. Gracias. Jackie Barrera, la información está en la imagen misma. Sí, vaya Javier. Ok, Javier, te voy a subir, pero estas son mis reglas para subir a las personas a mi transmisión. Primero, no pueden decir vulgaridades. Segundo, no pueden decir injurias. Tercero, no pueden hablar de política. Y cuarto, la conversación es para enriquecer la transmisión, no para pelear con nadie ni para atacar a nadie. Si estás de acuerdo, Javier, con mucho gusto te dejo subir. Elena, ok, gracias por el dato, Elena, porque a mí me gusta corroborar la información de dónde proviene, estimada Elena. Pueden subir a la finca La Gloria y pueden verificar, dice. Hola, Lupita. Sí, está bien, Javier, está bien, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que los textos como carecen de intenciones,
No siempre dicen lo mismo. Eso fue muy triste. El que opine lo contrario no vive en El Salvador, nos comenta Jessica Ramos. ¿Será que la escuela militar la están construyendo en la Copa de la Cordillera? No, Fátima. No, nada que ver. Nada que ver. Para que tengamos claro, Fátima Hernández, dónde están construyendo la nueva escuela militar Capitán General Gerardo Barrios, es en el municipio de Santa Tecla, en el cantón El Matasano. No dice la Cordillera del Bálsamo, dice en el cantón El Matasano. Entonces, no, ahí no es donde están construyendo, no están construyendo la nueva escuela militar en la parte alta de las colinas. Bien, ¿dónde está el cantón El Matasano? No, nada que ver. La Cordillera del Bálsamo está lejísimo de ahí. Pero gracias por traer a cuenta el dato. Está completamente en otro lugar. Muy bien. Juanca Arriola nos comparte. Según me cuentan, ahí están construyendo la nueva escuela militar en esa zona. No, es en el cantón El Matasano. Ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar porque es importante que al momento de brindar información seamos conscientes de lo que decimos. Y les voy a mostrar, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Les voy a mostrar un momento, por favor, dónde estamos. Miren, aquí donde estoy poniendo el puntero, ahí dice Monumento Las Colinas. O sea, aquí está el lugar donde ocurrió el deslave hace 24 años, Las Colinas. Y el monumento, perdón, y la nueva escuela militar está siendo construida aquí, en el cantón El Matasano. Es decir, vamos a ver, agregar, medir la distancia, si la medimos en línea recta, vamos a ver, si la medimos en línea recta, está a casi 2 kilómetros de distancia de ese punto específico de Las Colinas. Está en línea recta, ¿verdad? Porque obviamente si se va por carretera es otro, la distancia va a variar, pero no, nada que ver. Nada que ver. Muy bien. Volviendo entonces, yo no dormía de ver tantas imágenes tan fuertes, muchas vidas que perdieron, nos recuerda Jessica Ramos. Hola, Aquarius. El título tapa los comentarios. En Chalate hay una gran cárcava muy grande. El guanaco. Escribime en privado, el guanaco. Hola, Idania. El guanaco 503. Escribime en privado. Y me contás más al respecto, por favor. Beatriz nos dice, yo vivía ahí a unos cuantos pasajes. Fue horrible ese día. Creo que ese trauma nunca lo superé. Jackie Rivera nos comparte que también que vive en la zona. Carly, ahí está la información en la foto. Exacta, mañana, Concepción, mañana se cumplen 24 años. Into negative. Me preocupa que construyan en la cordillera, dice. Fátima, cuando venís para el lado sur se ven unas construcciones, hay unas imágenes con drones de maquinaria.
Depende, Fátima, invítame y yo con mucho gusto voy, porque no sé específicamente en qué parte es, Fátima, pero si nos ponemos de acuerdo, yo con mucho gusto puedo ir entre semana o si te queda mejor un fin de semana. Genial, Fátima. Yo encantado de la vida. Hola, Ada Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Tanta gente que perdió su casita que con tanto esfuerzo habían hecho, nos dice Teresita. Bueno, recapitulemos entonces por qué estoy hablando de este acontecimiento tan lamentable que mañana se cumplen 24 años. Recordemos que el 13 de enero de 2001... Ah, ahorita voy, hermano. Espérame, intento poner un enlace muy interesante de la página de prevención. No, no se puede, Javier. Entonces, ¿escuchaste lo que te mencioné sobre... Bueno, en todo caso, ni siquiera te puedo invitar porque estás tu perfil privado. Ya te mandé una eh, invitación. Decía pues que el 13 de enero de 2001... Vamos a ver. De acuerdo, he solicitado. Ahí estás. Muy bien. Listo. Estás arriba, Jaime. Cobertura ahora mismo donde estoy. ¿Qué tal me oís? Te escucho muy bien. Vale, perfecto. Primeramente, felicitarte porque esta es una temática que considero que es muy importante. El concienciar, porque la resiliencia empieza por toda la ciudadanía. Todos somos parte de ello. Yo profesionalmente, por mi trayectoria y por ciertas cosas que he hecho, estoy vinculado con la Oficina de Reducción de Desastres de Naciones Unidas, con equipos internacionales de SAR y de USAR, de búsqueda y rescate urbano, y me ha llamado la atención este directo que haces. Y cuando antes, es que permite escribir muy poco y por eso, como bien decías, de lo que se escribe se puede apreciar mal el comentario. No lo decía de forma despectiva lo de no coincido contigo, sino que parte de lo que dices es cierto, pero bien es cierto que la vulnerabilidad en las construcciones parte para reducirla por una legislación y porque las edificaciones sean sismo resistentes, lo cual, aunque las edificaciones fuesen así, en este caso fue una avalancha de tierras, aunque las edificaciones resistieran el colapso, no colapsaran, quedaron completamente sepultadas. Entonces ahí entramos en otro factor muy importante que es la geología, hacer estudios geológicos adecuados a la hora de quien gobierna permita o regule una edificación con cierta lógica protegiendo a su población. De tal manera que en zonas en las que sísmicamente es habitual los movimientos, pero geológicamente el suelo no sea de determinados materiales que se pueda licuar o pueda arrastrar, y eso combinar también con unos trabajos responsables, también forestales, que frenen esos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los riesgos por tema de inundaciones, que aumentan la vulnerabilidad de la población y que se podría reducir a la hora de hacer los análisis de zonas inundables, pero al mismo tiempo con otra serie de factores como es trabajar con la vegetación que exista que frenaría esas aludes, o sea, una serie de trabajos. Y lo que intentaba compartir, hay un PDF muy interesante en la página de prevención web de Naciones Unidas que poniendo literalmente Santa Tecla, El Salvador, se puede descargar el PDF y fue un documento años después redactado sobre lo ocurrido, medidas a tomar, bueno, y hay diferentes informes que se han publicado a raíz de esta catástrofe tan grande para intentar evitar que se repita. Entonces, por eso me explico mejor aquí que por escrito. Y me parece muy interesante, reitero, esta iniciativa que estás haciendo. Gracias, estimado Javier. Sí, y yo pues trato de ser lo más equilibrado posible para responder porque... Correcto, correcto. Es que además hay que ser muy responsables con la información que se da y tiene que ser contrastada. O bien, por ejemplo, en emergencia prehospitalaria, medicina basada en evidencia y en estos casos, ciencia contrastada.
técnica o arquitectura o ingeniería o cualquier ciencia, pero contrastada, no con he leído los comentarios sin sentido, porque luego se va pasando la bola y eso da información errónea que la vida de ciertas de las personas se pone en juego al tener una información errónea. Lo mismo que si desde pequeño se educa a qué es lo que hay que hacer, tanto para prevenir como en cuando viene un acontecimiento sísmico, una inundación, y se va involucrando a la población, la resiliencia de la población es más grande. Yo soy partidario de que se tiene que trabajar en una cultura preventiva y participativa, que esto depende de todos, no solo de las autoridades, que todos tenemos que tener cierta responsabilidad a la hora de las decisiones que tomamos, sin olvidar que hay un factor social muy importante, que es el tema económico, que por desgracia todo el mundo tiene derecho a tener un techo y una vivienda digna y no siempre lo encuentran donde sería lo ideal, que por desgracia son las personas que suelen ser más vulnerables en las catástrofes, tanto durante el acontecimiento como posterior, porque lo pierden todo y no tienen medios para recuperarse. Es que es un tema que sería de muchas horas debatir y exponer, porque son muchos factores sobre los que se tiene que trabajar en este sentido. El antes, el durante y el después, para reducir esa vulnerabilidad. Pero no solo a nivel de víctimas, sino a nivel económico, a nivel social, en muchos factores. Sin entrar en factores políticos, simplemente buscar soluciones, las soluciones más coherentes para precisamente eso, trabajar sobre el marco Sendai de reducción de desastres. Muy bien. Gracias, Javier, por tu Gracias punto de vista, por estos pero minutos que me has permitido quédate compartir. ahí, quédate ahí, por favor, Javier. A ver, para las personas Vale, que perfecto. para las personas que están ingresando, muchas gracias por interesarse en esta temática, la cual tiene como fundamento que mañana se cumplen 24 años del terremoto del 13 de enero de 2001, que fue un momento catastrófico para el país y que se puede abordar en la actualidad desde distintas aristas. La conversación no tiene como propósito revictimizar a las personas, ni mucho menos regodearse en el dolor de los supervivientes, sino hacer conciencia, tal como yo lo dije al inicio de la transmisión, de que vivimos en una zona altamente sísmica, de que es importante estar preparados en todos los sentidos posibles, desde tener una mochila de emergencia hasta saber cuáles son las zonas seguras que voy a tener en caso de que ocurra, por ejemplo, un sismo de gran magnitud durante la noche y cosas por el estilo. Pero también el propósito de la transmisión busca invitar a la comunidad de la Diáspora 503 de este perfil noticioso, informativo, a ser responsables, en primer lugar, con lo que decimos a través de las redes sociales y segundo, a cómo podemos ayudar a las personas a entender cosas que probablemente son desconocidas para ellas, porque no todos tenemos el mismo conocimiento. Por otro lado, tal como te decía, estimado Javier, que como los textos carecen de emociones, entonces es fácil interpretar, es fácil Correcto. confundir un punto de vista, ¿verdad? Y por eso yo trato de ser Claro. muy anuente a que, bueno, está bien, es No, no, subjetividad. no, me ha parecido, claro, me ha parecido extraordinario, por eso te he pedido que por favor me permitieras subir porque me podía expresar verbalmente más fácil, porque lo demás te permite escribir muy poquito, no puedes poner todo el texto, van saltando diferentes comentarios y ya se pierde el hilo de lo que estás escribiendo, entonces por eso era el solicitar que por favor me dejaras participar, por, insisto, compartir mi humilde experiencia y mis conocimientos porque igual acabas de comentar algo que es fundamental, la mochila de 72 horas, conocer los puntos menos vulnerables de donde cada uno existe, las vías de evacuación, la autoprotección en el hogar. Estás diciendo puntos que son muy básicos, pero son fundamentales difundir para que la gente tenga conocimiento. Preparar su mochilita con su documentación, con la medicación que necesita durante las primeras horas,
Agua, exactamente, la mochila 72 horas. Y son pequeñas cosas que pueden parecer muy básicas, pero en esos momentos de caos, que los recursos se ven desbordados, la autosuficiencia es muy importante, es muy importante. Sí, definitivamente. Y esto, estimado Javier, forma parte de una serie de transmisiones en vivo que he realizado en las últimas semanas, debido a que en menos de una semana hemos tenido dos sismos de fuertes que han alarmado a la población. Ahí, y ojo, yo trato de que mis transmisiones sean lo más comprensible posible, porque yo podría utilizar, Correcto. por ejemplo, terminología, tecnicismos. Sí, pero tiene que llegar al pueblo, no, no vale Exactamente. terminología Entonces técnica. lo que voy a Correcto. provocar es, ¿qué quiso Más decir, verdad? confusión, más confusión. Sí, por supuesto. Entonces, todo eso, mi querido Javier, es el resultado de 25 años de experiencia como periodista en la región centroamericana, de desmenuzar la información para que lo comprenda la persona con poco conocimiento hasta la persona con un MBA o algo por el estilo, ¿verdad? Por otro lado, Javier, también yo aprovecho para explicarle a las personas que por el lugar donde vivimos, es decir, el anillo o cinturón de fuego, pues El cinturón de fuego. el movimiento de las placas tectónicas, que incluso, Javier, yo les digo, las placas tectónicas son como piezas de rompecabezas. A veces chocan entre sí, a veces se separan, a veces se montan una encima de otras, y eso Y lo que... otras veces rozan, dependiendo del movimiento que haga la Exactamente. placa. Y eso lo que provoca, pues, es lo que nosotros conocemos como temblor. ¿Por qué? Porque la Correcto. idea, estimado Javier, es que los espectadores sepan que las condiciones en las que vivimos, desmitificar cosas como, por ejemplo, en esta parte del planeta se dice que cuando las nubes parecen bolitas de algodón, va a temblar. Y eso que es tradición oral, que es muy rica y muy importante, no necesariamente tiene un componente científico. Por el contrario, les hago ver con esta ilustración que cómo funcionan las placas, por qué se mueve, por qué tiembla. Y la gran pregunta de todos, eh, si fue temblor o fue terremoto. Esto fue una enorme discusión que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuándo es un temblor y cuándo es un terremoto? Y hablando acerca de Es que la... un temblor, si me permites, un temblor simplemente cuando estás en tu casa y pasa un vehículo pesado, tiembla, eso es un temblor. Claro, No es un movimiento sísmico. Y un exacto. movimiento sísmico es cuando es producido por el movimiento en una falla tectónica, cuando dos placas o bien se montan o generan ese efecto sísmico. Y está el hipocentro, que es donde la falla impacta inicialmente, y el epicentro, que es lo que está en superficie. Que puedes tener un epicentro a determinados kilómetros, pero el efecto, dependiendo que es la importancia del tipo de suelo que se tenga, aunque al margen de la escala con la que se haya producido, se han dado casos en la región en la que vivís vosotros, por ejemplo en México, que en el epicentro las edificaciones apenas sufrieron, y a unos kilómetros, como el tipo de suelo se licuó, fue catastrófico el efecto. Y a la inversa, no siempre influye que tú estés, que tu localidad donde tú estés en el epicentro. Hay otros factores, por eso antes matizaba que aunque tú tengas un edificio sismo resistente, no va a colapsar, pero ante un evento como el que ocurrió, te bajan un montón de toneladas de material que te va a sepultar el edificio, y ya te encuentras con otro contexto catastrófico. Y puedes tener un edificio perfectamente protegido, sismológicamente, pero ante una avalancha por decirlo coloquialmente, una avalancha de tierra, piedras y demás que te sepulte, no tienes la vivienda protegida. Por O supuesto, infraestructuras críticas como son carreteras, electricidad, suministro de gas, agua potable, etcétera, que es algo que también es importante tener en cuenta. Porque una exacto. población que después de un sismo, aunque las casas estén relativamente seguras, si se quedan sin esos suministros básicos, también es un problema muy serio que se da. Exacto, y por eso, Javier, en mis transmisiones intento abarcar todas las aristas posibles
para hablar sobre la temática. Y Perfecto, es que me parece, me ha parecido tu live por casualidad, porque voy mirando vídeos y por eso me he parado, porque me parecía extraordinario esta labor que los medios de comunicación, los profesionales de la comunicación, son una herramienta fundamental para la prevención, pero tiene que ser de una manera muy responsable, no jugar con las víctimas, no victimizarlos más, como bien has dicho, dar información coherente y responsable para no dar errores ni juicios críticos, tiene que ser algo muy aséptico. Información basada en técnica contrastada, en exactamente. medicina basada en evidencia, por poner otros ejemplos de sucesos que puedan ocurrir, para Sí, evitar. Y la información que se transmita, que sea veraz, que sea contrastada. No jugar con los números de víctimas, que eso hace mucho daño. No dar datos si no están contrastados. Entonces, me ha parecido tu live extraordinario como estás trabajando con la información, por decirlo coloquialmente. por supuesto. Gracias, Por estimado eso Javier. me he animado a participar. Gracias. Por No último, te quiero robar más tiempo por si alguien quiere subir. sí, Por privado, ahora te haces toda la invitación y será un placer en lo que pueda contribuir, ya te digo. por supuesto. Gracias, Javier. Formo parte intercomités de reducción de desastres de Naciones Unidas y a nivel europeo también. Entonces, si algo te puedo pasar documentación o no sé, lo que pueda contribuir y a la inversa, en lo que mutuamente podamos trabajar, me parece, me gusta abrir una red de contactos en este sentido porque creo que así es como entre todos podemos hacer un mundo un poco más seguro. Así mismo es. Por último, te quería compartir, por ejemplo, esta publicación la hice hace un par de días y habla específicamente sobre creencias salvadoreñas. Hoy va a temblar y es justamente lo que te acababa de mencionar, de que la tradición Sí. oral es muy rica, pero no siempre está sustentada en estudios científicos ni nada por el estilo. Javier, te agradezco mucho y te tomo la palabra. Gracias por Te dejo acceder. que veo que hay gente que, claro, es que veo que hay gente que está escribiendo pidiendo subir y Sí, no quiero equiparar tu tiempo para que pueda participar más gente. Muchas gracias, gracias por estimado ese Javier. espacio que me has dado. Muy Un amable. abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, chicos, sí, Fátima, ahorita voy, ahorita, Fátima, ¿a dónde estás? Ah, Fátima, ya te mandé yo la invitación, querida Fátima. Ahí está la invitación. Adelante, Fátima, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todas las personas que están en este momento viendo el live. La verdad me parece bastante oportuno y me atreví a solicitar la invitación debido a que, aparte que hay algunas otras personas que también se han manifestado que viven en la zona y que de hecho vivían en la zona de las colinas y perdieron familiares y por supuesto sus bienes materiales, aún hay muchísima gente que todavía vivimos en esta zona. Por eso es que yo te decía de que está la creencia de que hay mucha construcción en la copa de la cordillera. Cuando tú vienes por las oficinas del CAM, se logra visualizar maquinaria justo sobre la residencial Pinares de Suiza. Y de hecho hay todo un comité o comisión, creo que es, de protección de la cordillera del Bálsamo que se llama CONFEBA. Dentro de la residencial, por supuesto, hay rutas de evacuación, hay mucha información que están colocando constantemente. Por supuesto que hay obras de mitigación. Sin embargo, los polígonos que colindan directamente con la cordillera del Bálsamo, esas obras de mitigación están demasiado deterioradas porque la residencial tiene mucho tiempo ya de existir. Entonces, cuando es la época, quieras o no nos acordamos de estos eventos cuando tiembla o cuando es la época lluviosa. Sin embargo, en todo el año, en verano, no nos ponemos a pensar en esas situaciones porque no nos consideramos como en riesgo. Sin embargo, cuando está lloviendo dentro de la residencial, por ejemplo, tienden a poner plásticos sobre la zona del muro de contención. Las obras de mitigación van a servir precisamente para poder evacuar, no así para evitar una catástrofe. No estamos hablando de un mal augurio ni nada por el estilo, sino de que precisamente es una obra de mitigación para eso, pero que en este momento se encuentra bastante deteriorada y creo de que ponerle plásticos es lo único que la gente de la
de la directiva puede hacer por los recursos escasos, porque es un ente privado, no un ente público. Sin embargo, pues no nos cansamos siempre de, por medio de la Confeva, hacer llamamientos a las autoridades para que nos puedan ayudar. Sin embargo, sí es bueno tener como la información que tú brindaste de la ubicación de donde estaba la escuela militar, por ejemplo. Eso me sirvió a mí muchísimo como para designorarme de la comunicación verbal no formal, o sea, entre comillas, chambres. Entonces, pero siempre si hay fotografías, de hecho, si gustas por privado te puedo pasar, de personas que han hecho como visitas a la zona y que se puede ver maquinaria pesada, lo que lleva a la Confeva a poder hacer solicitudes a las autoridades precisamente para que la gente que todavía vive dentro de la cordillera del Bálsamo no suframos una catástrofe igual a la que sucedió con nuestros hermanos de las colinas. De hecho, la topografía de la cordillera del Bálsamo te da un indicio que ya ha sucedido deslaves. Lo que pasa es que la cordillera en sí de las colinas estaba completamente intacta. Hay una falla dentro de Pinares, si tú te fijas, pasa sobre el Boulevard Sur, está como en un hoyo. O sea, ya hubo un deslave anteriormente o para poder explotar la zona y poder poner la residencial ahí, así como en otras residenciales que están dentro de la cordillera del Bálsamo. Y creo que no solamente las que estamos colindando directamente somos las que estamos en riesgo, sino que cuando viene el deslave no reconoce, no se para, no se detiene, se lleva todo a cuanto a su paso. Entonces, yo creo que tú tienes una plataforma muy importante de brindar esta información adicional, de poder investigar precisamente, porque creo que eso es tu trabajo, muy investigativo, para que así la gente inclusive de la zona, porque de hecho la mayoría de las directivas, las personas que tienen tiempo para eso, son las personas que ya se encuentran pensionadas, que a lo mejor las plataformas electrónicas no las manejan muy bien, pero vemos otras personas que sí estamos pendientes de este tipo de contenido y por supuesto yo tal vez en ese momento me estoy tomando la atribución de ser la voz de la Confeva, de ser la voz de las personas que todavía vivimos acá y que estamos en peligro y que me parece muy importante la información que estás dando y si tú te tomas el tiempo de poder investigar y poder distribuir esta información que pueda surgir a raíz de esta conversación, sería excelente y un trabajo que contribuiría para la tranquilidad de las personas que todavía vivimos y por supuesto que muy probablemente la condición económica no te permite rehacer tu vida en otro lugar, ¿me entiendes? Aún así, siendo en una zona de riesgo donde se encuentran todas estas casas, los precios son exorbitantes, entonces tú te quedas como una ironía de la vida que la casa es de $200,000, por decirte una cantidad, y estás en una zona de riesgo cuando las aseguradoras o los bancos no te quieren prestar. Entonces es como toda una conversación, un contexto sociocultural, económico también, que abre este debate de las colinas. De hecho, ahora yo pasé sobre Boulevard Sur y hay toda una conmemoración, o sea, hay gente del CAM ahí, estaban haciendo una misa, tal vez conmemorando o rindiéndole como te digo, respeto a la gente que ahí falleció. La verdad es que te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de manifestarme y espero y también la Confeva es una comisión que está de verdad dispuesta a que cualquier persona que quiera hacer una investigación pueda contactarse con ellos para así poder tener más acceso a la información. Gracias. Muy bien, gracias estimada Fátima por la participación tan detallada y justamente la labor de generación de contenido que yo tengo y me he planteado como misión es justamente, por un lado, hablar de las cosas buenas que pasan en el país, pero también contribuir a los cambios que necesitamos como sociedad en donde todos, sin importar la condición en la que nos encontremos, somos agentes de cambio. Y te tomo la palabra para ir a la Confeva, ya en privado nos podemos intercambiar datos y yo con muchísimo gusto atendiendo la solicitud
y en función de investigación periodística le voy a dar seguimiento para saber cuál es la postura por parte ya sea de las autoridades municipales o estatales o de los entes relacionados con todas estas explicaciones e información que nos compartiste. Así es que gracias, te tomo la palabra y nos comunicamos en privado, ¿te parece? Gracias, feliz tarde para todos. Muchas gracias, muy amable. Bueno amigos, continuamos entonces hablando acerca de que mañana se conmemoran 24 años de la tragedia en las colinas Santa Tecla. Como dije al principio, el propósito de la transmisión es, en primer lugar, para recordar que ocurrió esa tragedia. Segundo, para recordarnos que vivimos en una zona altamente sensible. Y tal como nos compartía Fátima hace un momento, aún hay situaciones que deberían haber mejorado hace mucho tiempo, pero que no han tenido la atención adecuada. De igual manera, con Javier, el espectador que se encuentra en España, que él es un profesional de la gestión del riesgo de gestión de riesgo de desastres, si no me equivoco, pues nos ha dado un input muy interesante acerca de, en primer lugar, la responsabilidad que todos tenemos al momento de compartir información en las redes sociales. Aún así, sean o no generadores de contenido que tengan un enfoque noticioso, periodístico, etcétera. Todos somos muy responsables. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo veo una animación que representa cómo ocurrió la explosión del volcán de San Salvador el siglo pasado, yo no lo voy a mandar para decir, miren, esto está pasando. Eso es completamente irresponsable. Y si bien es cierto, no hay una penalización al respecto porque no existe un marco jurídico que castigue, sancione o multe a las personas que desinforman, al final de cuentas es una responsabilidad individual. Además, el propósito de esta transmisión en vivo, en la víspera del 24 aniversario del terremoto de 2001, del 13 de enero, busca también hacernos ver que debemos estar preparados todo el tiempo, porque nuestra región es altamente vulnerable a los fenómenos de la naturaleza. Esto no depende de un gobierno. Y no me vayas a decir, es que vos sos foca, es que vos sos Nayeliber. No, 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 no. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de la cooperación suiza en Centroamérica sobre gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático por allá de 2015-2016 y aprendí muchísimo y eso me permitió ser más consciente del entorno en el que vivimos, pero también de la importancia de hacer una divulgación responsable por parte de quienes tenemos la posibilidad de gestionar información, ya sea de manera independiente, como es mi caso, o siendo parte de un medio de comunicación para ayudar a aclarar posibles dudas que surjan. Bien, retomemos entonces la charla, si les parece. Buenas tardes, Lita. Sí, definitivamente, eso fue hace años, justamente acabo de mencionar, estimada Lita, que fue, tal como lo dice en la portada, esto pasó el 13 de enero de 2001 en las colinas Santa Tecla, El Salvador. Ahí lo dice, estimada Lupita, y es justamente de lo que estoy hablando, de la víspera del 24 aniversario del lamentable terremoto que golpeó a la sociedad salvadoreña. Si te gusta la transmisión, Lita, te invito a que por favor la compartas con tus amigos, familiares, que lo compartas en tus redes sociales, etcétera, etcétera, para que sigamos conversando sobre esta temática. Gracias, Llanero Solitario, por compartir la transmisión. Asimismo es Juanca Arriola, aplicar el método científico, que dicho de otra manera es sustentar lo que decimos en lugar de, como dijo Javier, es que yo oí por ahí, es que me contaron. Eso se llama, me encantó cómo lo
como lo dibujó Fátima, esa comunicación no formal, es decir, el chambre. Me encantó, Fátima, súper genial. Y sobre todo la capacidad retórica, discursiva, muy bien estructurada que tenés. Gracias, querida Fátima. Yulcita, buenas tardes. No te rindas, sigue solicitando, dice Michael. Ojalá que sí. Fátima Hernández, no sé si leen el chat. Hola, hola Fátima. Sí, bueno, ya subimos a Fátima a la conversación. Eso ya es historia, amiga, ya es pasado, no preocupes a la gente. Jorge Navarro, vamos a ver quién sos, Jorge Navarro. Vamos a ver, Jorge Navarro, vamos a ver quién es Jorge Navarro. Vamos a ver, un momento, por favor, mientras indago quién es el señor Jorge Navarro. Jorge, ¿dónde estás, Jorgito Navarro? Juanca, yo no dormía. ¿Qué te hiciste? Saludos al llanero solitario hasta Washington. ¿Qué te hiciste, Jorge Navarro? Híjole. Javier, me encantó la información del amigo, tanto como la joven, nos dice el llanero solitario. Sí, definitivamente. Y eso es lo interesante de hablar de manera responsable. Vamos a ver quién es Jorge Navarro. Jorge Navarro. Vamos a ver. Ok, muy bien. Estoy viendo el perfil de nuestro querido amigo Jorge Navarro. Ok. Muy bien. Listo. Bien, Jorge Navarro. Gracias por participar con tu opinión. Me parece que estás en el ámbito del servicio automotriz, ¿verdad? Qué chivo. Bueno, si usted vive en Estados Unidos y necesita un buen servicio automotriz, le recomiendo que busque a Jorge Navarro en TikTok, justamente como les estoy mencionando. Estimado Jorge, vos decís, eso ya es historia, ya es pasado, no preocupes a la gente. Bueno, mi estimado Jorge, dado que acabas de sumarte a la transmisión en vivo, es evidente que no viste el contexto inicial, pero con muchísimo gusto te lo voy a compartir para que veas la razón y el fundamento de mi transmisión en vivo. En primer lugar, estimado Jorge, un país que no conoce su historia está condenada a repetirla. Una nación que no conoce su historia, mi querido Jorge Navarro, está condenada a repetirla. Es decir, que si nosotros nos olvidamos de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, lo más probable es que lo volvamos a repetir. Por eso, estimado Jorge Navarro, es importante no perder de vista todo aquello que en el pasado nos afectó como personas, nos afectó como habitantes de este país. Si bien es cierto, en esta ocasión estamos hablando del terremoto del 2001, una situación, un fenómeno natural que no lo podemos controlar y no lo podemos evitar, lo que sí es cierto, Jorge Navarro, es cómo podemos prevenir que no vuelva a ocurrir lo que sucedió hace 24 años. Por eso, estimado Jorge Navarro, es importante tener en cuenta que vivimos en una área extremadamente sensible a los fenómenos naturales. Estoy hablando de terremotos y obviamente sequía, lluvias intensas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, decís, ya es pasado. Sí, es cierto, ocurrió en el pasado, pero eso redunda en lo que acabamos de hablar hace un momento. Por otro lado, estás acusándome de que yo, a través de mi transmisión en vivo, que es responsable, que es ecuánime, que no exacerba una situación y que tampoco está generando o infundiendo temor, estás acusándome de que yo estoy preocupando a las personas. Y por eso reitero,
te sumaste tarde a la transmisión y obviamente no viste el principio. No viste, por ejemplo, que acabo de hablar con un experto de origen español que se interesó en la transmisión y que aplaudió la iniciativa mía, que no es la primera, por cierto, de hablar acerca sobre la prevención y la preparación ante un fenómeno natural como un temblor fuerte o un terremoto. Entonces, ojalá que sigas conectado, estimado Jorge Navarro, para que me digas específicamente en qué parte yo estoy preocupando a las personas. Si junto con la imagen y junto con la recordación de ese acontecimiento tan lamentable, también estoy acompañándolo no solo de la participación de las personas que están viendo esta emisión, sino también con datos de valor que sean de utilidad a las personas. Ojalá que sigas conectado, Jorge Navarro, y si no, pues, bueno, te perdiste la explicación. Muy bien, a Luchona Marilú, ahí está la información, Luchona Avilú. Carmencita dice, lo que dice es cierto, nosotros no estamos preparados con la mochila de emergencia por la humildad. Sí, bueno, pero a ver, entendería, Carmencita, que te referís a condiciones económicas, ¿a eso te referís? A condiciones económicas limitadas. ¿A eso te referís, Carmencita? Porque vaya, miren, por ejemplo, la mochila, que entre otras, la mochila no es nada complicado, eso no se compra, eso no lo venden en un lado, eso lo arma, vaya, Carmencita, eso lo arma uno en su casa. La mochila la hacemos nosotros. La mochila que lleva mis documentos, mis llaves, pasta dental, cepillo dental, papel higiénico, jabón, champú, frazadas, ropa interior, quiero ver qué otra, alimentos no perecederos, por ejemplo, bolsas de frijolitos, bolsas de paquetes de arroz para preparar con agua caliente, es decir, que no se cuece de manera convencional, sino que, lo voy a decir así, arroz instantáneo, dicho de otra manera, como las sopas instantáneas, y también un radio a pilas o una lámpara con baterías. Y si no tenés medicamento, bueno, la próxima vez que vayas a la unidad de salud o al hospital, vos puedes decir, mire, quisiera que me regalara un blister de panado, de acetaminofén, de un antigripal, porque quiero tener preparada mi mochila de emergencia, estimada Carmencita. Entonces, como puedes ver, estoy hablando de recursos que están al alcance de la mano, que no se necesita erogar o gastar un 5. Mochila, en este caso, puede ser una bolsa. Vaya, si no tenés una mochila, una bolsa, una de esas bolsas en las que uno va a comprar al mercado. Se le llama mochila, se refiere a mochila porque digamos que es más práctico. Pero si no tenés una mochila, Carmencita, puede ser, como dije, una bolsa para ir a ser comprados al mercado. Lo importante es que todo esté ordenado y tenerlo listo ahí a la mano. No tiene que ser una mochila nueva, no tiene que ser una mochila carísima ni nada por el estilo. Además, y ya para finalizar, Carmencita, en las tiendas de segunda venden mochilas a precios muy asequibles, muy asequibles. O sea, que no pasen ni siquiera de $2, pues. Entonces, sí, imagínense que muchas veces nosotros $2 los gastamos en cosas que sin importancia, ya no se diga una mochila, ¿verdad? Una buena lavadita y ya la tenés ahí a tu mano, mi querida Carmencita. Precocido, así es. Junsu Barrera, sí, ahí lo dice en la información que está en la imagen, Junsu Barrera. Precocido, así es, llanero solitario, que ese, ¿cómo se llama? Solo se le pone agüita caliente y en cuestión de minutos ya está cocinado el arroz, o ya está listo para comer, más bien dicho, ¿verdad? Porque no es cocinado. Carmencita dice, condiciones económicas y la inocencia de nuestra gente. Y precisamente por eso, Carmencita,
es que yo hago este tipo de transmisiones para ayudarle a las personas que no tienen conocimiento sobre esos aspectos tan básicos, ¿verdad? Como la mochila de las 72 horas, para que sepan que no es que tienen que comprar una nueva mochila. Reitero, puede ser incluso en una bolsa de comprados con las que se va al mercado, pero lo importante es que se tengan todos esos recursos de manera ordenada en el caso de que pues se presente una emergencia. Así es que sí, Junso Barrera, exactamente. Ahí está la información en la fotografía. Gracias por estar pendiente. Bien, voy a buscar otros comentarios. El título tapa los comentarios, dice. Yo vivía ahí, ¿cuándo fue eso? Me preocupa. Bueno, Fátima, nos ponemos de acuerdo, tanta gente. Y bien, bueno, mis queridos amigos, le voy a poner pausa a la transmisión. Tengo hambre y voy a ver qué cocino. Ahora, si usted quiere invitarme a almorzar con usted, todas las invitaciones son bienvenidas. Si no, nos conectamos más tarde y mañana, bueno, yo quería ir mañana a las colinas, pero solo un diamante me regalaron. Así es que ya vamos a ver cómo le hacemos. Si alguien mañana va para las colinas y me puede dar ride desde aquí, desde la 49 Avenida Sur, le voy a agradecer mucho para ir a hacer una transmisión en vivo desde aquel lugar. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos más tarde.